Hola, ¿qué tal? Comenzamos otro episodio de Territorios en Común. Hoy vamos a ocuparnos de conocer proyectos tanto de vida como profesionales que se han desarrollado en diferentes territorios llevando a cabo la cooperación internacional. Estaremos con nuestros invitados, que queremos mantener con ellos un diálogo, una conversación, preguntarles cuáles han sido sus motivaciones, el por qué les ha llevado a este lugar, cómo ha revertido también el proyecto en el propio territorio y, si nos lo permiten y quieren y lo desean, pues también cómo ha revertido en ellos. Por un lado tenemos a Paloma de Andrés, que ella es responsable de Arquitectura Sin Fronteras en la región de Murcia. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenida, un placer. Gracias. Y por otro lado, pues tenemos también a José Guardiola, presidente de Pediatría Solidaria. Hola. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Os conocéis? ¿Os conocíais? No, tenemos amigos en común. ¿Es la primera vez que estáis en un lugar común, en un territorio en común? Así es. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es conocer quiénes sois y qué os ha llevado ahí, ¿no? Yo sé que la pregunta de quién sois es bastante compleja, pero ¿quiénes sois y qué os ha llevado a la cooperación internacional? Venga, empiezo por Paloma. Vale. Pues bueno, en mi caso yo conocí Arquitectura Sin Fronteras cuando estaba terminando la carrera de arquitectura y en ese momento sentía que yo había hecho algo de cooperación antes y sentía que me faltaba dentro de la carrera como el impacto que tiene la arquitectura en la parte más social y ambiental no lo había vivido dentro de esos estudios, ¿no? Entonces fue como empecé a contactar, a participar como voluntaria en Arquitectura Sin Fronteras y bueno, llevo 10 años aquí. ¿Habías tenido ya contacto con el voluntariado? ¿Habías trabajado en lo social también? Sí, bueno, me fui dentro de esa parte socioambiental que me he especializado. Estuve en un voluntariado internacional construyendo con materiales del lugar en Kenia, con otra ONG, y bueno, el estar allí, pues de repente toda la información de técnica de arquitecta, de repente pues borrón y cuenta nueva, vamos con los materiales que tenemos ahí, la gente, el conocimiento de la gente, construir en comunidad, de repente dije esto es lo que yo quiero. ¿Es lo que tú quieres actualmente? Es lo que yo quiero y actualmente me dedico también de forma profesional, autónoma, a la bioconstrucción, que al final va por esa parte socioambiental. Hablaremos también, evidentemente esto es un podcast que es social, pero no sé hasta qué punto es discernible lo social de lo ambiental, ¿no? Está totalmente entrelazado. Bueno, al final la definición de sostenibilidad es como ese equilibrio entre social, ambiental y económico. Lo económico es lo que nos han enseñado y cómo funcionamos. Lo que tenemos que hacer es equilibrar la parte social y ambiental y por eso creo que incidimos más en ese discurso que para equilibrarlo, ¿no? Que esa sostenibilidad sea equitativa, porque de normal es lo económico, lo que siempre está un poco sobrepasado. Sí. Vamos a escuchar también bueno, pues una presentación, una toma de posición de dónde estáis y lo que hacéis, en este caso con José Guardiola, presidente de Pediatría Solidaria, que bueno, pues le ha llevado a trabajar pues hasta el continente africano, ¿no? Y algunas de las experiencias que has tenido allí nos gustaría que nos las contarais y sobre todo también como ha hecho Paloma, ¿no? El por qué, ¿no? ¿Cuál es el primer conato que de una carrera de pediatra decide bueno, pues, dedicarse o hacer proyectos de cooperación internacional? En tu caso, ¿habías tenido también contacto con el voluntariado, como en el caso de Paloma? Pues no porque no había tenido la oportunidad, pero yo al final siempre he querido ser médico, siempre se lo he dicho a mi madre y a mi padre y una cosa que siempre le he dicho, pues yo de mayor voy a ser tal. Pero es que yo ya de pequeño, yo me acuerdo que yo veía Médicos Sin Fronteras en la tele y veía pues, a estas personas ayudando, que además son profesionales que se dedican a eso, médicos que se desplazan a crisis humanitarias y que al final ayudan allí en unas condiciones muy duras y con muy bajos recursos. Y yo decía, bueno, pues yo me quiero ir con esta gente de mayor. Y yo eso lo fui repitiendo con los años y mi madre pues decía, no, tú estás loco, no te vas a ir ¿cómo te vas a ir con esta gente? Y al final pues lo fui repitiendo hasta que se hizo realidad, hasta que tuve la oportunidad de hacer una cooperación al desarrollo en Gambia, que es donde empecé
justo cuando estaba haciendo la residencia en pediatría, los primeros años, y después fui continuando y entré en pediatría solidaria y cogimos un poco las riendas de la ONG y le dimos una estructura y una forma a algo pues, que teníamos muchas personas dentro, que era estas ganas de mejorar la salud, no solo en nuestra región, sino más allá. Más allá. Igual que Paloma nos decía que lo social está totalmente implicado a la cuestión de lo medioambiental, que eso es la sostenibilidad. En tu caso, además, se añaden las condiciones que puede haber en determinados territorios en los que trabajas, las condiciones ambientales y los derechos a la infancia, vulnerada y silenciada en muchísimos territorios. Sí, nosotros somos pediatras, la mayoría, y enfermeras especialistas en pediatría, la mayoría, y entonces pues nos preocupa especialmente, dentro de todo lo que nos preocupa la infancia. Y la infancia y su salud no solo dependen de que tenga un acceso a antibióticos y a un médico o una enfermera cerca, sino que también pues, todo lo que tiene que ver con la vida del niño incide en su salud y en su desarrollo. Desde el colegio, desde el ambiente en casa, desde temas como la mutilación genital femenina, todo eso nos preocupa y por eso pues, nos hemos especializado en ayudar a la infancia, indirectamente también a los que están en íntima relación con la infancia, que son las madres y las mujeres de Gambia. Vamos a hablar de algún proyecto concreto, ¿vale? Para ir también compartiéndolos, ¿no? Ahora hemos dibujado un marco y sí nos gustaría que nos hablarais, bueno, es una invitación a viajar un poco con vosotros, ¿no? Llevadnos a esos lugares, qué habéis realizado y cómo ha sido el impacto y el feedback a la vez, porque supongo que uno llega, realiza, se vuelve, ¿no? Hay siempre un impacto y hay una relación, quizá mucho más de piel, ¿no? que de proyecto. Ahora. Sí, bueno, yo en este caso estoy desde Arquitectura Sin Fronteras trabajamos tanto en local como en internacional. Yo desarrollo más mi trabajo, aunque he hecho cosas puntuales en internacional y en local. Entonces, si te parece bien, hablo del último proyecto. Vamos con el más inmediato, que además le tenemos más frescos, sí. Pues bueno, este fue el año pasado, nuestra misión principal es el derecho al hábitat, ¿no? Entonces, al final es acompañar a las personas y a las comunidades en eso. No es solo la parte técnica de arquitectura, ¿no? Y eso también incidir porque a la arquitectura, como comentaba él también, en la salud son muchos factores los que influyen, ¿no? En las dinámicas sociales, el funcionamiento. Entonces, bueno, este último proyecto colaborábamos con una asociación que tenía una escuela taller para intervenir en una plaza de un barrio vulnerable. Entonces nosotros lo que hacemos es ese acompañamiento con los vecinos para codiseñar esa plaza que van a construir para ellos, ¿no? Al final en las ciudades, qué mejor que decir cómo quieren la ciudad que los propios usuarios, ¿no? Entonces, abandonar un poco ese trabajo de estudio desde el ordenador de dibujar y ir ahí a escuchar. Lo primero es, pues bueno, un trabajo previo de ver dónde estamos, pero escuchar y absorber totalmente mediante talleres participativos y un proceso desarrollado para escuchar a los vecinos qué quieren para su plaza, ¿no? Entonces, eso no solo el diseño, sino que también cómo luego lo aceptan y cómo lo cuidan el espacio es parte de en este caso, este último fue en La Unión, en el barrio de San Gil. Es un proyecto que empieza de una filosofía de mirada en igualdad, una mirada más equilibrada propiciando la participación, ¿no? Para que no sea algo jerárquico, que yo decido cómo es tu barrio y además si decido cómo es arquitectónicamente, así vas a vivir, ¿no? Así cohesiona o no se cohesiona. Sí, por supuesto con un acompañamiento para buscar esos espacios, pues bueno, escuchando la voz equitativa, ¿no? Escuchando pues a muchas veces por forma a nivel cultural, pues las mujeres tienden a ser las que menos voz tienen, pero son las que más usan el espacio público, ¿no? Entonces, ¿y cómo haces? Claro, es que... buscando ese equilibrio bueno, eso. ¿Y cómo estimulas, por ejemplo, la participación? Esto también te lo voy a preguntar a ti, porque los dos llegáis con vuestros proyectos, pero podéis encontrar resistencias, ¿no? Cuando hablamos de cooperación, de llegar, de mejorar, acompañar, pero puede haber resistencia, ¿no? En tu caso querías que participara la ciudadanía, los vecinos, pero quizá el ejercicio en la participación no está especialmente desarrollado, ¿no? Y sabiendo que las voces
que seguramente iban a ser fundamentales, a lo mejor no querían hablar o participar, ¿no? ¿Cómo se estimula? Nosotros siempre trabajamos tanto en internacional o local con entidades que llevan tiempo en el lugar, o nosotros llevamos mucho, o sea, estamos mucho tiempo antes de iniciar un proyecto. Hay una mediación. Claro, entonces al final no es llegar y decir, venga, a hablarme, ¿no? O sea, hay o esa mediación o ese estar mucho tiempo en el lugar para entender y no llegar así de tal. En este caso, por ejemplo, era la Fundación Sierra Minera, la que lleva 20 años trabajando en el barrio, y siempre de la mano de ellos, de mucho entendimiento, de también pues trabajar por... O sea, esos talleres son diseñados pues con estrategias, ¿no? Pues, separando mesas según interés por género o por edad, o haciéndolo en horarios adaptados a las situaciones que nos comentan según funcionan ahí en el barrio, también introduciendo a los niños y a las generaciones futuras, ¿no? Que van a habitar ese espacio. Que tienen voz, ¿eh? Sí, y tienen derecho a participar. Y aprenden muchísimo. A veces te crees que no y te dicen unas cosas que dices, ostras. ¿Recuerdas algo? Pues a mí me hizo mucha gracia unas imágenes que le poníamos de la plaza que me gusta y la que no me gusta. Y le poníamos una de un parking, así un montón de coches, esa no me gusta, ¿no? Sí, porque así jugamos al escondite. Y es como, mierda. Claro, pero no habías caído en que ellos tienen que jugar al escondite. Claro, entonces es ya darle esa vuelta de, vale, ellos lo que quieren es jugar, se adaptan a lo que tienen, vamos a ver qué podemos hacer para jugar de una forma más saludable, segura y bueno. Son estrategias lo he apuntado aquí, de generar confianza. Sí, La importancia de generar confianza cuando actuamos o cuando actuéis en la comunidad, ¿no? Y buscar esa mediación por el tejido asociativo. Sí. ¿Es ese parámetro también cuando llega pediatría solidaria a un territorio? Supongo que los nexos para la confianza que tenéis que buscar pues también serán amplios, ¿no? Me gustaría que nos contaras algunos de esos proyectos, cómo lo habéis realizado. Pues sí, como ha dicho Paloma, al final nosotros llegamos ahí y tú tienes que ir a ayudar en algo en lo que te han pedido que ayudes. No llegar tú a imponer algo que tú crees que tienes que hacer y luego tienes que generar confianza en ello. Y yo tengo una frase que la tengo grabada, que la dijo José Manuel, el presidente de Cirugía Solidaria, que la escuchó en Kenia, que le dijeron, porque hubo un problema ahí de burocracia y de intentar llevar una campaña adelante, una campaña sanitaria, y al final le dijeron, es que aquí la gente está diciendo que estarán tramando estos blancos que siempre nos han explotado, ¿no? Que al final sabemos el colonialismo de dónde viene gran parte de estos países y que ahora viene de repente aquí a ayudar de forma gratuita, o sea, algo traman, esto no es algo normal. Entonces, desde esa base de pensamiento tenemos que trabajar. Entonces creo que es lo más importante, ganarnos la confianza. ¿Cómo lo hacéis? Porque además estáis con niños, que es una parte muy protegida, ¿no? Pues para ganarte la confianza lo primero tienes que saber con quién estás tratando. O sea, no podemos, por ejemplo, nosotros cambiar el proyecto más estable y más estructurado que tenemos, y ahora empezamos a entender, después de 4 años de proyecto allí, cómo piensan, cómo funcionan, que culturalmente cómo se desarrolla la sociedad. Entonces, si no entiendes eso, si no entiendes cómo piensan y cómo ven la vida, cómo ven la salud, cómo ven la infancia, cómo ven a las mujeres, cómo lo ven todo, pues no puedes trabajar. O sea, lo primero es entender que es una sociedad completamente distinta y una cultura distinta, y te tienes que mezclar con ellos e intentar ganarte de su confianza y que te escuchen. Y muchas veces nuestra forma de hacerlo es algo que nosotros queremos evitar, que es el asistencialismo. O sea, nosotros hacemos campañas sanitarias de ir con medicamentos y ver pacientes. Y eso hasta la extenuación, o sea, pueden ser 12 horas viendo pacientes y ver miles de pacientes. Eso no sirve de nada, porque al final es poner un parche muy pequeño en un problema muy grande. Cuando te vas desaparece esa ayuda, pero sí que genera una dinámica en esa sociedad de que cuando tú haces eso varias veces, tú vuelves a esa sociedad y ellos saben quién eres, que vas a ayudarles y ya confían en ti. Entonces, y eso te permite tener una confianza de los equipos sanitarios y de las instituciones locales y de la propia sociedad, de la propia comunidad, para poder implantar cambios sociales, hacer talleres, formar sanitarios, tener ayuda institucional. O sea que al final nuestra forma de conseguir su confianza es que ellos vean que realmente vamos allí a dejarnos la piel y ayudarles a mejorar. Al principio, cuando hablabais de que eran proyectos
elegidos voluntariamente por vosotros, que había algo, ¿no? Que siempre hubo algo. En tu caso, habías tenido algún proyecto o una experiencia con el voluntariado. En tu caso, desde muy pequeño querías llevar a cabo esa labor. Me gustaría hablarles de la importancia de los referentes, porque ahora mismo mucha gente estará viéndoos, ¿no? Y se está creando un referente, es poner voz, poner rostro. Quizá adolecemos de referentes en cooperación internacional. Tenemos otros muchos referentes en otros ámbitos, pero aquí no. Quería preguntaros, ¿quiénes fueron vuestros referentes? Si los hay, si los tenéis todavía, y cómo se pueden generar también referentes para tener lugar, un lugar asidero, ¿no? Un concepto para poder buscar o que alguien pueda, si no imitar, sí generar camino, ¿no? Yo en el ámbito sanitario sí tengo varios referentes. Uno de ellos es una persona, que algo que no te explican en la facultad, y es que tú te puedes dedicar a la cooperación como médico. ¿Eso no te lo explican? No, nadie te lo dice en ningún momento. ¿Y en arquitectura? No. Sois como muy transgresores en vuestras facultades. Claro, es como algo que tú te encuentras después o que te llega por otro camino, pero tú no, o sea, se asocia la cooperación internacional a ser voluntario, pero nadie te cuenta que tú puedes ser médico como Médicos Sin Fronteras o Save the Children, o puedes, con cualquier ONG sanitaria. Entonces, Pascual Caballero, por ejemplo, un pediatra muy conocido en España porque ha sido coordinador de Médicos Sin Fronteras durante muchos años y y él ha trabajado más de 30 años en cooperación internacional con Médicos Sin Fronteras. Entonces, una persona que te enseña que la pediatría en concreto puede ser una realidad completamente diferente a la que vivimos aquí. Y luego Iñaki Alegría también es un pediatra muy, muy conocido porque él, nada más acabar la formación de pediatría, se fue a Etiopía. O sea, él no ha llegado a trabajar aquí en España, ha estado siempre en Etiopía. O sea, él no se considera cooperante porque él realmente se considera casi etíope, ha estado todo el rato allí. Pero sí que transmiten muchos mensajes que te hacen reflexionar sobre pues, qué hacemos los médicos cuando pretendemos hacer la cooperación. Podemos hacer mucho daño si no hacemos todo esto con un pensamiento crítico. Pues, típica imagen del médico blanco salvador que llega allí a salvar vidas sin conocer el contexto local, sin conocer la cultura, sin conocer cómo ven ellos la salud. Y te hace reflexionar bastante, ¿no? Sobre las imágenes que tomamos de los niños. O sea, que hay varios referentes importantes. Lo que pasa es que esos referentes también tienen que estar dispuestos a exponerse públicamente con lo que eso conlleva, que al final puede ser pues, que la época en la que estamos con unos pensamientos así un poco críticos y distantes quizás de la cooperación, pues puede ser que te salga rana. Doble filo. Enseguida vamos a hablar también de esa cuestión que es muy interesante. Paloma, en tu caso, ¿referentes? Sí, yo cuando has dicho referente he generado un poco de rechazo de primera por un poco en la línea esta del turismo del voluntariado, ¿no? De vete a África a ayudar y siéntete bien y pon fotos y pon tal. En mi caso, esta vez que fue un poco, pues, se me presentó ahí, yo a África le tenía muchas ganas por... mis padres han viajado mucho para allá, me hablaban muy bien, pero yo nunca había ido. Y unido a todo, pues eso, el construir con tus manos materiales, se juntó eso. Y yo me iba con esa idea de voy a salvar aquí, voy a construirle la escuela, ¿no? Y de repente llegas ahí y digo, madre mía, pues si es que lo que yo he recibido de aquí, lo que yo me llevo, no tiene nada que ver con nada. Y en esa línea también es muy peligroso todos los referentes que hay, el ir con nuestra mentalidad a decir, pues venga, ese colegio, tengo dinero, lo hago igual en Cuba, en Colombia y en África, ¿no? O en Kenia. ¿Qué impacto tiene, ¿no? Llegar y hacer un colegio? Parece que a veces, un ejemplo que pongo yo mucho, es el del acceso a agua. Ay, madre mía, que no tienen acceso a agua en esta aldea. Vamos a ponerle una tubería que llegue, que tal, y aquí millones de euros, tal. A lo mejor el ir a la fuente 20 minutos a por agua es el único momento que tienen las mujeres de salir de su casa. Entonces, ¿qué impacto tiene que tú pongas esa tubería? Porque nosotros llegamos aquí y tener un grifo que no abre, ¿no? Es como, pues a veces no, siempre tienes que llegar con ese entendimiento y esa comprensión de, o sea, borrarte un poco la mentalidad esta y decir, voy a ver qué pasa, ¿no? Y a recibir más, luego ya das, pero primero es mucho recibir.
¿Es transformador? Esto no lo habéis hecho para transformaros, no, lo habéis hecho por vuestra vocación y vuestra profesión. Vocación y profesión que siempre van unidos, ¿no? Y es una forma de realizarla y materializarla, pero entre los dos lo habéis dicho, ahí habéis coincidido, ¿no? Que también es transformador. Primero hay una mirada empática, de adaptación también por vuestra parte, y luego hay una transformación, ¿no? ¿Cómo se transforma? Sí. Pues yo creo que te cambia la vida. Es que la verdad que no me gusta decirlo, porque no creo que nosotros tengamos que ser los protagonistas de la historia. O sea, que muchas veces la gente va y dice, yo voy a vivir una experiencia, ¿no? O a que esto me cambie la vida. Pero es que no consiste en esto. O sea, es que tú ya vives muy bien. O sea, que esto no consiste en que te cambie la vida, pero la verdad es que te la cambia. Y hay en ciertas personas que se las cambia y desaparecen un poco, ¿no? Que cambian la forma de ver la vida, pero desaparecen, pero hay otras que las atrapa. Y las atrapa de decir, lo que he visto me hace estar ligado a un proyecto más tiempo, yo tengo que seguir ayudando a esta gente, ¿no? Y al final te hace ser mucho más comprensivo, a escuchar mejor, a entender realidades que al final, pues, son muy diferentes a las nuestras y son muy duras de ver. Sí, a mí, bueno, a mí lo que más me llena, o sea, o lo que más me transforma es conocer esas realidades, tanto en internacional como en local, que al final estamos hablando de barrios que están a 15 minutos de tu casa, ¿no? Y ves unas realidades, un estado de las viviendas, pues muy bestias también, ¿no? Y luego, pues eso, pues esta experiencia, o sea, yo recuerdo cuando volví de Kenia, que no tenía acceso ni a luz ni a agua allí, y madre mía, ¿dónde te vas? Allí era, o sea, hay mucha falta de recursos, pero el acceso a agua no era un problema, porque tenías un agua de calidad cerca. Recuerdo llorar cuando yo con una botella de 8 litros me lavaba el pelo, pues cuando tocaba lavarme el pelo, si no te daba para varias duchas, ¿no? Y aquí en Murcia era 2 lo que tardaba en que saliese el agua caliente, ¿no? Y era como, ostras, y bueno, luego te adaptas, vuelves y vuelves a usar el agua caliente, pero eso se queda ahí, ¿no? El ser consciente de cómo otras formas de vida con otra visión que no es la que tenemos aquí. A mí personalmente me ha transformado mucho. ¿Qué proyectos futuros tenéis? Pues yo cuento sobre todo, tenemos varios frentes ahí abiertos y nosotros llamamos proyectos exploratorios cuando no son seguidos en los años, porque muchas veces pues, tienes que ir al sitio y ver si las condiciones se dan para poder continuar un proyecto, si la contraparte responde, si podemos hacer algo que de verdad quede un legado ahí. Entonces quizás lo que más, bueno, quizás no, seguro, lo que más estructurado tenemos ahora mismo es Gambia, que tenemos varios proyectos sanitarios abiertos, varios centros con los que colaboramos. Tenemos además un acuerdo con el gobierno de Gambia para formar sanitarios especializados en pediatría, que es algo que no existe prácticamente en todo el país de Gambia. Y además tenemos varias cosas sociales abiertas que funcionan ya de forma autónoma. O sea, tenemos 3 personas contratadas en Gambia. 2 de ellas trabajan como cuidadoras de una guardería. Es una guardería social en la que tenemos 12 niños ahora mismo, bebés en una franja de edad en las que no pueden estar solos, y condicionaban a las madres, que son madres en riesgo, a que no pudieran emprender un negocio o a estudiar o a tener el tiempo de poder desarrollar una actividad. Nos quedamos con los niños de forma gratuita y ellas a cambio pues nos justifican además que una ha empezado un negocio, la otra ha retomado los estudios. Son mujeres en riesgo que ahora tienen una oportunidad de poder hacer lo que siempre han querido hacer o oportunidades que no han tenido antes. Entonces tenemos varias cosas sociales y varias cosas educativas que están en marcha y que por suerte, y eso es lo que a mí me reconforta, funcionan ahora mismo solas. O sea, que nosotros ahora mismo solamente financiamos y controlamos, pero funcionan con gente de allí y para gente de allí. ¿Tienes amigos allí? Sí, Que sí, esa sí. parte es importante también, ¿eh? Yo los considero mis amigos. Sí. ¿Y casa y familia? No hay tanta confianza. ¿No? Seguir manteniendo la distancia. Mientras estás Sí, allí, sí, mientras familia. estás ahí, es tu Pero hablo familia, mucho ¿no? más que con mi familia. Porque, por ejemplo, Aisha, que es la chica que trabaja con nosotros allí, que es la coordinadora de nuestros proyectos, yo hablo con ella todos los días. No falla ni un día. O sea, hablo con ella todos los días. Entonces, al final, hablo mucho más que si fuera mi familia, ¿eh? Sí, sí. ¿Y en tu casa, Paloma? Sí, pues de proyectos, ¿no? En Arquitectura Sin Fronteras está Arquitectura Sin Fronteras Nacional, pero luego o sea, estamos estructurados por demarcaciones. Entonces, cada comunidad tiene su demarcación
En el caso de Murcia pertenecemos a Levante, que somos Alicante y Valencia, y dentro de cada demarcación hay 3 líneas de actuación, que son internacional, local y educación para el desarrollo. O sea que se empieza a multiplicar, hay muchos proyectos en desarrollo que llevan tiempo, otros menos, otros tal, y aquí en Murcia trabajamos principalmente en local. Y bueno, estamos ahí también viendo si arrancamos, si no, si viendo cositas, pero bueno, también muy conectados con Alicante, con proyectos que tienen en Alicante. Hay varios voluntarios de Murcia colaborando en Internacional en Guatemala, que son los que están llevando desde Alicante y ahí sin parar. ¿En algún momento en vuestra trayectoria os habéis preguntado vosotros mismos, ¿qué hago yo aquí? Ella nos ha contado, dice un día que con el agua, ¿no? Y me puse a llorar, ¿no? ¿Hay algún momento, supongo que esto nos pasa mucho, ¿no? Un momento así de soledad o de, ¿no? Por una voluntad muy férrea que tengas, que hayas dicho, lo dejo, ¿qué hago yo aquí? ¿Esto pasa? Lo digo porque no sois héroes, sois personas y se trata de hablar de personas. Y se trata de hablar de proyectos posibles. Y evidentemente los proyectos pueden fluctuar, ¿no? Nuestros estados de ánimo fluctúan. ¿Ha pasado en alguna ocasión? Creo que todas las semanas. Sí. Sí, ya un poco por... Yo me hago 2 preguntas, que ¿qué hago yo aquí? A veces muchas... O sea, ¿por qué sigo en esto? Que ya por puro agotamiento, porque cansa mucho, o sea, muy sacrificado. Y otra pregunta que me hago es, ¿qué estamos haciendo? O sea, eso me lo pregunto muchísimo, porque al final gestionamos el dinero y la confianza de mucha gente y tienes que intentar dejar un legado. Entonces, pues con el tema del voluntariado, que es un melón importante y es para hablarlo, el tema del voluntariado y cómo se gestionan las imágenes de los niños y las imágenes de nuestros proyectos, me pregunto mucho qué estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien. Entonces, es algo más que una pregunta, es un poco tortura. O sea, es un pensamiento repetitivo que lleva a tu mente y te hace reflexionar y decir, pues esto no lo estamos haciendo bien. Bueno, en mi caso yo no, creo que me la he hecho varias veces, o sea, he tenido mis momentos de tal, pero ahora no. También creo que pues llevo muchos años y desde Arquitectura Sin Fronteras también trabajamos mucho en esos procesos de reflexión, de qué hacer, hasta dónde llegar, como tal. Ahora venimos de un encuentro hace un mes o así en el que, bueno, al final coge mucha seguridad y yo no me siento nada heroína. O sea, yo siento que tengo unos recursos que puedo compartir y puedo llegar hasta donde puedo. No puedo más, no puedo dar más de lo que tengo, aunque hay veces que lo he intentado y he llegado a ese límite. Ahora trabajo por no superarlo y ser consciente de lo que puedo dar y ahí estar. ¿Y cuántas veces gente muy querida os ha dicho, ¿por qué? ¿Qué hacéis ahí para allá? ¿No? Ten una zona más confortable, dentro de que no sé qué zona es confortable, ¿no? Pero ¿cuántas veces os lo han dicho también? Esa especie de resistencia, quizá por protección, ¿no? Que podáis encontrar. ¿Os pasa todavía? Yo creo que ya no, ya es como Paloma hace esas cosas. O sea, ya llegamos al límite que no le sorprende a la gente ya. Pues me voy a tal. Vale, lo dirán a las espaldas, pero sí he tragado mucho. Sí, ¿no? Esa incomprensión. Bueno, sí, el decir, pues eso, me voy a tal sitio también, pues en ciertos momentos tal, ¿y por qué? ¿Y por qué tal? Pues bueno, no sé, es lo que me pide el cuerpo. Sí. ¿Y en tu caso? Me pasa como Paloma, que más al principio y ahora ya la gente es como, ¿dónde vas este año? Antes era ¿por qué lo haces? O ¿qué necesidad tienes? Y al final pues se acostumbran a que esto es una parte de tu vida al final. Y entonces pues mis padres sobre todo me decían, ¿pero dónde vas? Y ahora ya me dicen, ¿cuándo vas? O sea que... Nos pasa de ¿cuándo y por qué? ¿En qué momento lo vas a seguir haciendo? ¿Queréis preguntaros algo? ¿Os conocíais? ¿Habéis estado cerca en algún momento? Por lo menos tangencialmente os conocíais. No, sí, bueno, así por gente en común ahora hablando habíamos tal, pero no nos hemos conocido. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de los proyectos de él? Pues a mí me ha llamado la atención que comentándome los pocos años que llevan, en comparación a lo mejor con una
Pues los asentados que están, los números o sea, no sé, sobre todo eso, los asentados que estáis, los proyectos que lleváis, el control que tenéis, me parece muy, muy guay el que funcionáis, cómo funcionáis, vamos, así. ¿Y a ti de Paloma? Pues de Paloma y también del resto de entidades de tercer sector y cooperación internacionales, que al principio yo no concebía que hubiera, por ejemplo, arquitectos con ganas de hacer cooperación internacional, una cosa que yo no había pensado, ¿no? Que se asocia a lo mejor más al mundo sanitario o educativo, a lo mejor, Sí. pero nunca, o Energía Sin Fronteras, este tipo de ONG al final, que son decir, importantísimas. Perdón que te corte, pero en muchos barrios que entramos somos Médicos Sin Fronteras. O sea, eso se ha quedado así porque el Sin Fronteras va con médicos. Claro, o sea, claro, que, es como... que ahí me siento. ¿no? Es decir, ¿cómo... Sí, como que se estandariza que a lo mejor el cooperante voluntario que se va a hacer una labor internacional tiene que ser un sanitario y no tiene por qué, o sea que al final son igual de importantes o más incluso, o sea que llevar energía, llevar una infraestructura de agua, vivienda digna es igual o más importante que hacer una campaña quirúrgica. O sea, el parámetro es el mismo, es decir, la coincidencia es la misma. No solamente por personas jóvenes y con un proyecto vital y profesional, sino que además hay un paradigma de sostenibilidad ambiental, el derecho al entorno, el derecho a la cultura y a la comunidad. Ahí estáis los dos en el mismo paradigma, en el mismo ámbito. Ahora, ¿y de aquí adelante qué? Nos decía el que temía, ¿no? Y que esa es la pregunta que estamos haciendo, ¿no? No podemos sustraernos de nuestro momento, de qué está pasando pues en redes sociales. Ahora mismo se estarán viendo seguramente también por redes sociales y estaréis compartiendo espacio con otro tipo de mensaje. Ese mensaje cala, ese mensaje antagonista a lo que hacéis, cala en lo que hacéis, deteriora lo que hacéis, ¿os preocupa? El mensaje que podamos transmitirnos. El mensaje a lo que hacéis, por la exposición ahora mismo que estamos haciendo en este podcast, ¿no? Automáticamente seguro que detrás de este mensaje puede venir otro que contradiga o aparezca una persona sin rostro, sin nombre. Nos hablabas de la exposición pública también del voluntariado, del marketing que se hace con el voluntariado. Esa forma parte del momento, ¿no? Y quería también que adentráramos un poquito ahí. Yo creo que parte de, o sea, también lo comentábamos con el tema redes, cuando llega algo negativo, en el momento que llegas a tantas personas, te expones a opiniones contrarias y yo siempre que sea desde un lenguaje constructivo, me encanta o sea, yo no tengo la verdad, que me cuestionen, que me digan y yo reflexionar con esos comentarios, o sea que ya está, allá vamos. ¿Y en tu caso? Soy un poco más pesimista. Creo que vivimos tiempos complicados, vivimos tiempos de lo primero, y eso es responsabilidad nuestra de las ONG, de controlar esta mercantilización que existe de la pobreza, de exponer absolutamente todo en redes sociales lo que hacemos, pues se ha extendido incluso hacia un turismo de pobreza, o sea, como si fuera un safari, y además que hay muchísimas perfiles de gente muy conocida que ha ido a países de África subsahariana, por ejemplo, y se ha dedicado a hacerse fotos con niños, que es algo que jamás harías en Europa, que nunca entraría a un colegio a hacerte fotos y selfies con niños pequeños. Y también se han generado empresas que son turismo de voluntariado, que al final yo no cuestiono, por ejemplo, al que ha de voluntario con esas empresas, porque está claro que debe tener una buena intención para irse, pero el trasfondo y el mensaje que transmitas es terrible. O sea, el irte a hacer algo con lo que tú no estás especializado, a repartir comida a un orfanato, por ejemplo, a Guatemala, pues lo veo una acción irresponsable, innecesaria, que genera dependencia externa, o sea, que tiene una cantidad de mensajes negativos peligrosísimos, y creo que somos las propias ONG las que tenemos que denunciar esto, el volunturismo, el término que le llamamos, denunciarlo, controlarlo, y también nosotros asumir nuestra parte de responsabilidad, pues de nuestros voluntarios, los que se vienen con nosotros, que cuiden mucho lo que hacen en redes sociales, que son personas muy vulnerables, que hay que cuidar el honor de los niños, de las madres con los que tratamos. Eso por un lado.
Y luego el mensaje de criminalizar a las ONGs que estamos viviendo últimamente también es muy peligroso y pone el foco en que nosotros no solo somos personas que intentamos ayudar, sino personas que son peligrosas para la sociedad actual. O sea, que hay gente que está criminalizando Cruz Roja, grandes ONG. A nosotros como pequeña ONG también nos han llegado varios mensajes. ¿Te ha pasado? De intentar, sí, ¿Personalmente? No personalmente, a través de redes sociales, de intentar criminalizarnos, de decir por qué ayudamos fuera y no ayudamos a los españoles. O sea, ese tipo de mensajes también nos están llegando poco a poco y forma parte un poco de este clima de criminalizar a quien ayuda al migrante, de quien ayuda a la persona de otro color o que se va a otro país directamente a utilizar recursos de España, porque es dinero y recursos de personas de España en otros países. Entonces, pues estamos en un clima un poco complicado, la verdad. ¿Te pasa a ti también? Bueno, yo es que no estoy vinculada a las redes sociales, entonces totalmente de acuerdo con ese discurso. Sí, pero el discurso está en redes y está fuera. Totalmente, sí, totalmente. No, digo que no me ha pasado a mí personalmente de haber recibido ciertos ataques, cierto tal, por no estar en ese, pero totalmente ese discurso está, totalmente, también lo comentaba antes, lo peligroso que puede llegar a ser pues eso, el poner de moda el voluntariado, porque qué impacto tiene en los lugares que llegas y te vas. Y sí, o sea, totalmente de acuerdo con la necesidad de reivindicar que bueno, la forma de trabajar que sea bueno, de una forma honesta, sostenible y bueno, y la parte de criminalizar las ONG pues ya es un tema que nos metemos ahí en tema político. Bueno, o social político, también, ¿no? Que también da para otro podcast. Estáis ahí, lo importante es estáis ahí y vais a seguir estando ahí, ¿no? Sí, pase lo que pase, vamos a estar ahí. Pasaremos dificultades, pero... Quien te esté viendo ahora y siguiéndote, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías cuando dices voy a seguir estando ahí? Pues yo... ¿Por qué no? Porque yo te puedo preguntar, vale, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué sigues estando ahí? Pues porque creo que hemos tenido mucha suerte de nacer donde estamos y de tener los recursos y las comodidades que tenemos. Entonces, creo que cada uno de nosotros tiene una deuda personal con el que no lo pasa bien, con el que tiene una vida dura, con el que no tiene acceso a la salud, ni tiene una vivienda, ni tiene todas las facilidades y las comodidades que tenemos nosotros. Y que además tenemos las herramientas, cada uno las suyas, para poder ayudar a esta gente. Entonces yo me dirijo a ellos de hacer un ejercicio de compromiso con el que lo pasa mal y intentar ayudar cada uno en lo que sepa y en lo que pueda y por lo menos no entorpecer al que intenta ayudar, que también es importante. Sí. Yo me quedo con lo de no entorpecer al que quiere ayudar. Sí, y bueno, y sí, que, o sea, no creo que sea un deber el hacerlo, pero si sientes que puedes dar y que te apetece hacerlo, no dudar y probar y a lo mejor... Bueno, a lo mejor es Pediatría Sin Fronteras, a lo mejor es Arquitectura Sin Fronteras, porque creo que ambos necesitamos perfiles muy diversos, ¿no? Que al final la arquitectura, pues eso, necesita muchos perfiles sociales, muchos perfiles, que de la salud, al final todo lo que conlleve actuar en un territorio pues puede influir. Entonces, bueno, eso, si te nace, hacerlo. No puedo obviar, y ya también como una forma de finalizar la conversación, no puedo obviar el hecho de que seas personas jóvenes. Y no es solamente una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, en un momento donde no olvidemos también que el discurso hacia los jóvenes está virando y se les considera en muchas ocasiones, estereotipando, como personas más individualistas, como una generación que no se implica, que no hay compromiso. Esto muy probablemente sea uno de los grandes fakes que tenemos que empezar a trabajarnos socialmente y quizá a tender puentes intergeneracionales, ¿no? Eso nos daría también para otra ocasión, pero tenemos a dos personas jóvenes comprometidas. No sé si seréis referentes, seguramente sí, pero sí me gustaría mucho que también habláramos del punto de vista de la juventud. Si vuestra generación
está implicada o no dentro de la diversidad. ¿Y qué pasa con ese gran fake, ¿no? Si además tenéis que luchar con ese estereotipo que cae sobre vosotros en este momento, sobre las personas jóvenes, ¿no? Pues sí, es que es tal cual así. La juventud ahora mismo está virando en esa forma de... Y también lo vemos en el perfil de voluntarios, que lo hablábamos antes, que cada vez los voluntarios son más mayores. O sea, hay menos voluntarios jóvenes. No es que haya más mayores, es que hay menos voluntarios jóvenes asociados a las ONG. Entonces nosotros también tenemos una responsabilidad y tenemos que incidir y cambiar ese mensaje, y nosotros lo estamos haciendo en la escuela, por ejemplo, vamos a muchos colegios a dar charlas, intentamos hermanar colegios, que es otro de los proyectos que tenemos, que es conectar por videollamada y por medio de mensajes colegios de Gambia con colegios de España, intentar que ese mensaje y esa solidaridad se despierte desde bien pequeños en los niños, antes de que lleguen a ser pues, adolescentes y adultos que tengan este mensaje, ¿no? de criminalizar a la ONG, de que el migrante va a venir a quitarme lo mío, y ese tipo de mensajes al final que son completamente erróneos y que son muy peligrosos. Entonces nosotros tenemos ahí una responsabilidad. O sea, la educación para el desarrollo es una de las asignaturas más importantes, porque lo mismo que hacemos allí y que lo enseñamos, tenemos que intentar cambiar la mentalidad del que está aquí y despertar a la sociedad, ¿no? Entonces, pues sí, es difícil, pero es una de las tareas que tenemos las ONG. Además de pediatría, también educación, ¿no? Como muy transversal. Sí, es que creo que quizás la asignatura más importante que tenemos aquí. O sea, todos los esfuerzos que tenemos en nuestra región no es tanto a la gente enseñarle qué es lo que hacemos, sino despertar estas conciencias en los colegios y en los institutos. Y es donde estamos ahora mismo esforzándonos. Yo también estoy muy de acuerdo en que la herramienta es la educación para el desarrollo y al final, pues si... O sea, tú no puedes culpabilizar a una persona que no le ha dado opción a conocer y a tener esa sensibilidad, ¿no? Entonces, a través de la educación yo sí que creo que se puede despertar pues esos intereses, esas ganas de quitar fronteras, ¿no? Y de ver que hay más allá de ti. Ya para finalizar, ¿qué es para ti ser un pediatra sin fronteras? Es que es difícil de contestar eso, ¿eh? Pero yo creo que es compromiso la palabra. O sea, si yo tuviera que definir algo por lo que yo sigo trabajando en esto y que me hace despertarme todos los días pensando en la ONG, en lo que hacemos y en todo esto, es el compromiso. O sea, haber conocido gente que sufre, que lo pasa mal, saber que quizá tienen la posibilidad de ayudarles y estar comprometido. O sea, que la palabra que define todo y en la que se engloba todo es compromiso. ¿Qué es para ti ser parte de Arquitectura Sin Fronteras? Pues a mí me ha salido acompañamiento. O sea, yo siento que estoy más como acompañando en ese compartir, en ese, pues a través de mis conocimientos más técnicos o de mis recursos, pues el poder acompañar a esas personas o a esas comunidades hacia ese derecho a la vivienda, que no deja de ser un derecho, y a veces pues se nos olvida, y al hábitat digno. Y al hábitat, porque la gran vivienda es todo el hábitat. Pues muchísimas gracias, Paloma, Paloma de Andrés, responsable del voluntariado de Arquitectura Sin Fronteras, con derecho a todo lo que nos rodea, al hábitat. Muchísimas gracias también, José Guardiola, presidente de Pediatría Solidaria, por tu compromiso. Y despedimos esta conversación. Pronto enseguida comenzamos otra, ¿vale? Muchas gracias. Adiós a vosotros. Gracias.